Gracias. Hola, buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. Hola a todos y todas. Vamos a esperar 2 minutos a que se conecten las personas y empezamos. Ya pasados los 2 minutos iniciales para esperar que todos se puedan conectar a la sala, les queremos dar la bienvenida a este espacio. Para partir, les voy a compartir pantalla muy brevemente para dar un contexto a quienes se están conectando esta vez. Bueno, bienvenidos. Ay, perdón, un segundo. Un segundo. Perdón, estaba teniendo un problema de conexión. Ahora sí. Hola a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. Como ya deben saber, esta es la tercera sesión de este ciclo de charlas. Mi nombre es Francisca Lemaitre y soy parte del equipo de Fundación Colunga, que tiene como propósito contribuir a la superación de la pobreza de niños, niñas y adolescentes, promoviendo la innovación social, la incidencia y el fortalecimiento del ecosistema de la sociedad civil. Actualmente soy coordinadora del Laboratorio de Innovación Social, que esta es una iniciativa del laboratorio, que busca generar espacios de aprendizaje acelerado y experimentación para mejorar el desempeño de las organizaciones, de programas, proyectos, y por eso tenemos este espacio. Ahora ya llevamos varios ciclos. Este es nuestro ciclo especial de medición de resultados. Como les contaba, ya es la tercera sesión y última, que será sobre la construcción de Scorecard integrado. Así que agradecemos a Rodrigo que nos acompaña nuevamente. Y para no ocupar tanto tiempo, les comento que las preguntas son por el chat durante la presentación, así que si se les ocurre algo pueden escribirlo por el chat. La duración máxima de este espacio es de 1 hora y media, así que a las 4:30 vamos a estar cerrando máximo. También contarles que tenemos una encuesta de evaluación que son solo 4 preguntas que se las vamos a dejar cuando ya estemos acercándonos al final del espacio. Y también contarles que contamos con la ilustre presencia de Daniela Farfán, nuestra intérprete de lengua de señas, que nos acompaña hoy desde Red APIS, y a quien agradecemos desde ya por estar hoy con nosotros. Si es que necesitan mantenerla siempre en el rectángulo, o sea, que no se les desaparezca Daniela, hay 3 puntitos en su ventana donde pueden fijar video Spotlight, y así se queda siempre como pintada y no se pierde entre las otras pantallas.
También les pedimos que para mejorar la conexión de todos, mientras esté la charla, que solamente Rodrigo y Daniela tendrán sus cámaras encendidas, para que todos podamos tener buena conexión. También contarles que cuando Rodrigo termine de exponer, esta vez tendremos un espacio de grupos donde vamos a comentar un par de cosas. Rodrigo ahí nos tiene un ejercicio entretenido para variar un poco la forma en que estamos haciendo este espacio, así que les voy a dejar un link en el chat para que lo puedan contestar para poder hacer estos grupos acorde a temáticas comunes. Y, por supuesto, siempre tenemos nuestra foto grupal de la charla para continuar con nuestra tradición. Así que, por ahora, si los que quieran salir y quieren prender la cámara, nos tomamos una foto y ya de ahí todos la apagamos para continuar. Entonces, les voy a avisar a quienes quieran encender la cámara, así que a la cuenta de 3 voy a tomar la foto. 1, 2, 3. Ahí está. Muchas gracias a todos, todas, así que sin más preámbulos, me gustaría presentar a Rodrigo, que ya nos acompañaba en 6 oportunidades, esta es la última, pero esperamos que sea la última del ciclo solamente. Rodrigo es socio y director de consultoría de Gulliver y también es presidente de la Fundación Ciudadanía Inteligente. Es ingeniero comercial de profesión, máster en políticas públicas de la London School of Economics y tiene más de 15 años de experiencia laboral, se ha especializado en entender y promover la innovación y el emprendimiento social, y ese proceso le ha llevado a trabajar en diferentes desafíos en el sector privado, público y en el tercer sector. Así que muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros nuevamente. Te dejamos el espacio, así que adelante. Súper, muchas gracias Francisca, buenas tardes a todos y a todas, un placer estar nuevamente acá en este apasionante tema y camino, como lo he enfatizado quizás en otras sesiones, de poder profundizar el entendimiento que tenemos respecto al impacto que generamos y cómo podemos ir demostrando internamente a nuestros propios beneficiarios y quizás también a externos como financistas cómo está avanzando esa agenda. Solo me gustaría reforzar, voy a compartir pantalla y lo voy a hacer al escritorio esta vez. Francisca compartió en el chat que está acá este link. No está todavía el link. Francisca. Ya, eso. Ahí está. Está este link los va a llevar a un Google Docs, en realidad un formulario de Google, donde por favor la idea es que podamos, después de esta charla que les voy a contar, va a ser un poquito más corta que otras veces, podamos armar diferentes salas pequeñas donde podamos conversar entre fundaciones que participan de un sector similar. Entonces lo que queremos es que por favor todos puedan apretar el link en este minuto, completar el nombre, apellido, el nombre de la organización y en qué sector dentro de estos ámbitos se consideran parte como fundación, para que después podamos dividirlo en salas temáticas, donde podamos seguir conversando, pero entre ustedes, y profundizando respecto a las experiencias que hemos tenido en medición de resultados y cómo podemos avanzar con esa agenda. Entonces, entendemos que fue medio arbitraria la selección que hicimos con Francisca, pero creemos que ahí deberían estar más o menos todo el tipo de organizaciones que están presentes en esta mesa, en este espacio, y si hubiese algún otro, bueno, lo ponemos, y si son suficientes otros, los agrupamos o los distribuimos en alguna sala. Así que les pido, por favor, si pueden en este minuto, antes de que me ponga a presentar, si pueden apretar clic y contestar este breve cuestionario para que podamos, al final de la charla, poder hacer estos grupos de conversación respecto a medición de resultados. Bien, así que asumo que están haciendo eso en este minuto. Yo voy a achicar mi pantalla para poder ver más claramente y estoy presentando en este minuto la presentación de hoy día. Entonces, como decía Francisca, esta es la tercera, una serie de webinars que han tratado sobre cómo avanzar en esta estrategia de medición de resultados para organizaciones sociales. Los videos están quedando en YouTube, así que si alguien no participó de las previas o quiere reforzar alguna de las sesiones, la puede encontrar en el canal de Colunga.
Y a propósito de este modo virtual, y entendiendo que no podíamos hacer un taller de 4, 5, 6 horas, que generalmente lo que hacemos, con ejercicios prácticos entre medio, innovamos en este formato de 3 sesiones, donde hoy día lo que queremos es poder principalmente reforzar algunas cosas que vimos en la sesión 1 y sesión 2, que fueron más intensas de lo que yo había diseñado originalmente, pero que preferí terminar los temas para poder dar un espacio en esta sesión, para poder reforzar el camino y avanzar un pelito más allá de la medición de resultados hacia algo que quizá es un guiño a nuestros directorios, cómo podemos construir un tablero de gestión integrado que no solo considere los resultados sociales, sino que la infinidad de resultados que generamos como organización. Entonces queremos profundizar eso en esta sesión, más poder reforzar algunos conceptos de las sesiones previas. Vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas, y después, si el tiempo nos alcanza según programado, vamos a tener una conversación en torno a 30 minutos por grupo en base a los sectores que ustedes representan. Entonces, recordar nomás por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Parte de nuestros desafíos es cómo logramos escalar el impacto social de lo que hacemos. Estuvimos trabajando en una primera serie de webinars respecto a cómo construir un modelo de negocio autosustentable, que es clave para poder escalar lo que estamos haciendo. Y hablamos un poco sobre qué es escalamiento de impacto más allá del crecimiento orgánico de la organización, como una forma de poder alcanzar a la mayor cantidad de beneficiarios respecto a nuestra intervención, que sin duda es un objetivo deseable. Y luego en estas sesiones de medición de resultados, la dividimos en 3 sesiones, pero 2 temáticas. La primera es poder profundizar, para los que ya lo habían visto, o reforzar o presentar, para los que no lo conocían, la teoría de cambio, porque es un elemento central a la hora de poder medir resultados. Y estuvimos viendo la sesión pasada qué medir, cómo medir y algunas consideraciones al momento de medir que vamos a rescatar en esta sesión. Entonces, en la primera sesión, como les decía, fue más de distinciones en 2 niveles, algunas distinciones respecto a qué es medir resultados. Identificamos ahí diferentes tipos de resultados, hay indicadores de producto o de actividad, que son súper importantes tenerlos, que nos quedan más a la mano, pero también queremos avanzar hacia otros indicadores un poco más robustos, un poco más de resultados, y por ende estuvimos viendo esa distinción. La segunda, ¿para qué medir? ¿Qué busca medir? Hablábamos de poder motivar a los trabajadores respecto al cumplimiento de la misión, demostrarle a los financistas que estamos logrando el resultado que se prometió, poder aprender, etcétera, etcétera. Estuvimos hablando también de las dificultades que tiene el sector social, la falta de presupuesto. Muchas veces los fondos que tenemos disponibles no permitan alocar recursos para construir un equipo, o al menos contratar a un consultor externo que nos ayude en construir indicadores un poco más robustos. Estuvimos hablando también de diferentes enfoques, algunos que son 100% cuantitativos, incluso financiero, poder medir el impacto social directamente en plata. Hablamos también de algunos enfoques que eran más bien cuantitativos, y un enfoque mixto que combinan ambos instrumentos para construir estos índices que reconocen que los resultados que nosotros generamos son más cualitativos que cuantitativos, pero que igual nos permiten tener algún indicador final que nos permita evaluar si estamos mejorando o no mejorando. Y hablamos finalmente de la proporcionalidad. Está instalado esto de que o es un estudio experimental o es nada. El enfoque, por lo menos, de estos talleres es: esto es un camino, hay que ir avanzando, y a medida que sea pertinente y proporcional hacerlo, va a ir robusteciendo los instrumentos con los cuales concluimos nuestros resultados, como una forma de ir demostrando cada vez con mayor grado de certeza lo que estamos haciendo. Estuvimos también en esta sesión hablando de la teoría de cambio, no la voy a volver a repasar hoy día, solo enfatizar que es clave para que en diferentes momentos de nuestra fundación podamos evaluar las necesidades, evaluar los procesos y finalmente realizar algún tipo de evaluación de impacto. En la sesión 2 avanzamos un poquito más allá y dijimos, bueno, ¿cuál es el proceso para poder construir un sistema de medición de resultados? Y lo definimos en base a 4 etapas. Primero, aprovechándonos de haber identificado cuáles son los resultados y cómo opera la cadena causal de resultados que queremos generar, priorizar qué medir,
definir los indicadores y seleccionar el método específico con el que vamos a medir, que siempre lo podemos ir robusteciendo en el tiempo. Definir el contrafactual como una forma de poder decir qué parte de ese resultado que generamos nos lo podemos apropiar y podemos reconocer que es nuestro impacto. Y finalmente un bonus track que era en algunos escenarios poder llevar el impacto social a plata es beneficioso. Entonces estuvimos hablando de los dos métodos de valorización. Voy a profundizar brevemente en un par de láminas de esa sesión que creo que es importante recordar. Cuando hablábamos de cómo priorizar, hablábamos principalmente de 3 criterios. Primero, construir desde lo que existe. Esto lo van a escuchar varias veces, lo escucharon varias veces en las sesiones anteriores, y lo voy a volver a repetir hoy día. Hay harto instrumento ya construido en el mundo, hay evidencia en muchos de nuestros sectores respecto a lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, parte importante de poder medir nuestros resultados es apalancarnos de esos resultados o esas metodologías que ya existen y a través de eso ir robusteciendo el pitch de nuestro impacto sin necesariamente ser nosotros los que tengamos que construir cada uno de los instrumentos. Sin perjuicio de lo anterior, van a haber momentos que la información secundaria no nos va a permitir capturar la parte más esencial del impacto que nosotros generamos, y por ende vamos a tener que definir dónde poner la ficha, y ahí tiene mucho que ver cuáles son las prioridades, por qué estamos midiendo, para quién estamos midiendo, y finalmente si el indicador es o no construible. Y estuvimos repasando también algunas preguntas clave. Generalmente nosotros sabemos a quién ir a evaluar, a quién realizarle la medición. Generalmente no es tan complejo saber cuándo madura el resultado para saber cuándo hay que ir a evaluar ese resultado, pero quisimos profundizar en las dos más complejas, que es qué medir y cómo medir. Y ahí estuvimos hablando que, apalancándonos de la definición del problema de investigación, que es una forma compleja de decir de la teoría de cambio, de las declaraciones o afirmaciones o hipótesis que hacemos en la teoría de cambio, profundizamos en la operacionalización del concepto, que es qué queremos medir, y en este caso, además, avanzamos hacia qué instrumento ocupar, cómo medir el resultado, y ahí hablábamos de diferentes grados de confianza de los diferentes instrumentos, y por ende, como les decía, podemos partir incluso en el primer nivel que nombra esta lámina que estuvimos revisando, que es recolectar anécdotas, ver si efectivamente los beneficiarios creen que el impacto que nosotros estamos generando ocurre o no ocurre, y quizás incluso nos sorprendemos de estar generando otros impactos que no reconocimos. Después, en el tercer nivel, que era la construcción de un contrafactual, un poco lo que conversábamos es que una cosa es el resultado y otra cosa es el impacto. Entonces, quisimos hacer esa distinción porque el resultado es el dato que yo obtengo, pero lo que no puedo concluir es si ese dato que yo obtuve fue producto de mi intervención o estuvo influenciado por algún factor externo, ya sea de tiempo, ya sea por la propia intervención, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros queremos avanzar un paso más allá, y no solo medir el resultado, el número, aumentó la prueba CIMSE de, no sé, 500 a 600, yo necesito, y quiero pasar a medir impacto, yo necesito construir qué hubiese pasado en el mundo si es que esa misma persona que yo intervine no hubiese sido intervenida. Entonces, como eso no es posible, es que tenemos que ser capaces de poder construir un contrafactual. Insisto, los grupos de control aleatorio, dentro de las alternativas experimentales es el estándar dorado de medición de impacto, pero hay un conjunto de otros contrafactuales que pueden ser explorados siempre y cuando entendamos los supuestos que hay por detrás. Muchas veces, si es que no somos capaces de identificar cuál es el supuesto que nos permite, que estamos haciendo a la hora de ocupar un contrafactual específico versus otro, podemos no estar ocupando un grupo de control correcto. Entonces, hay varias alternativas, algunas cuasi experimentales y otras no experimentales, como por ejemplo el antes y el después, que es el que finalmente se ocupa, pero entender que detrás de eso hay varios supuestos, y si estamos confiados de que el supuesto se cumple, puede ser un buen contrafactual para poder medir nuestro impacto más allá del resultado. Y finalmente, aquí me tomé unos 10 minutitos, le agradezco su tiempo, pero bueno, el contexto, creo yo, hablábamos de, puede ser deseable poder transformar en plata, en recursos monetarios, el impacto social de lo que realizamos. Y ahí, para transformar esta unidad de impacto social, hay dos grandes métodos,
bien profundos, cada uno de ellos son una disciplina en sí misma, así que sin pretender ser exhaustivo en la explicación, porque da para ni siquiera para un diplomado, da para una vida de trabajo. Existen principalmente dos métodos. Uno es el costo-beneficio, que es cuando yo soy capaz de transformar, identificar los beneficios que mi impacto social genera y poder transformar esos beneficios en recursos financieros, en plata propiamente tal. Ya sea identificando ahorro en costos, producto de mi intervención disminuye los costos del Estado, por ejemplo, aumentos de productividad, si es que mi foco es trabajar con emprendedores rurales o emprendedores de la base de la pirámide, revalorización de bienes, si mi proyecto tiene algún impacto en el entorno, puede implicar que aumente el valor de la propiedad y el entorno, y por ende estoy generando un beneficio social, económico, propiamente tal. Reducción de riesgos, si es que mi proyecto tiene que ver con algo de eso, o mejora en el medio ambiente, si es que yo puedo transformar ese impacto en CO2 equivalente en impacto económico, y ahí les mostraba algunos ejemplos del Sistema Nacional de Inversiones, donde calcula el valor social económico de disminuir una tonelada de CO2. Y cuando no es posible identificar los beneficios, el método alternativo es el que se llama costo-eficiencia, que finalmente dice que los beneficios no son medibles en forma monetaria. Entonces, una forma de monetarizar el resultado es decir, cuánto me cuesta a mí generar una unidad de cambio social y así poder compararme con otro intervenciones similares. Entonces, decir, por ejemplo, en este caso era cuánto cuesta aumentar en un año la escolaridad en población vulnerable, y se rankean las diferentes intervenciones, siendo algunas más caras para generar esa unidad de cambio versus otras. Entonces, son los dos métodos. Es un plus, es deseable para alguna audiencia y población objetivo, transformar quizás este impacto social en impacto económico. Entonces, para tangibilizar esto que ha sido sumamente teórico, les mandamos un par de tareas en la sesión anterior, que era poder construir primera versión de indicadores sociales, agarrándose de lo que habíamos hecho desde la teoría de cambio de la sesión 1, y me gustaría traerles un ejemplo. Este es un trabajo que he estado haciendo incipiente, todavía no lo terminamos, con 6 organizaciones que forman parte del Fondo de Fortalecimiento, un trabajo que hacemos entre charlas, y me gustaría traerles una que me ha parecido un trabajo que hemos desarrollado positivamente, que es el Servicio Jesuita Migrante. Entonces les quiero presentar cómo se concretiza esta teoría en la práctica con los ejercicios que les mandamos en la sesión 1 y en la sesión 2. Entonces, perdón, Fundación para la Confianza, disculpen, siempre los confundo internamente y me molestan. Entonces, déjenme contarles la teoría de cambio que fuimos construyendo a partir de la sesión 1, un poco el objetivo de Fundación para la Confianza en este proyecto en particular. Recuerden que entre más específico sea la teoría de cambio, más fácil va a ser poder identificar resultados y resultados que después puedan ser medibles. En este caso particular, el propósito de este proyecto de la Fundación para la Confianza es contribuir a la promoción y respeto de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes bajo protección del Estado a través de formación de funcionarios vinculados al sistema de protección, siendo obviamente la población objetivo los niños que forman parte del sistema. ¿Qué necesidades buscan hacerse cargo? Primero, las vulneraciones a los derechos de niños y niños bajo protección del Estado, tanto abuso como maltrato, la falta de formación en detección, derivación e intervención de casos, el mal clima interno en instituciones de protección, la alta rotación laboral de los funcionarios de trato directo. ¿Con qué insumos trabaja la Fundación para desarrollar este proyecto? Bueno, es un curso de formación, así que principalmente aula física y virtual, más virtual que física últimamente, la misma metodología de enseñanza, que es un recurso metodológico, los profesores y tutores que acompañan el proceso de aprendizaje, y un portal que permite tener información adicional. En las actividades desarrolladas son la encuesta de diagnóstico institucional, para entender con qué instituciones se están trabajando, el curso de capacitación en promoción del buen trato y prevención e intervención de abuso sexual intrarresidencial, el proceso de acompañamiento que va a la par de las clases en el desarrollo de un proyecto colectivo que es clave para el ingreso del programa, y espacios de conversación e interacción entre los alumnos y profesores para que pueda formarse una comunidad de práctica. ¿Cuáles son los productos de esta intervención? Funcionarios participan del curso de capacitación, funcionarios participan de los foros y espacios de conversación, y funcionarios realizan proyecto colectivo de egreso. ¿Cuáles son los resultados intermedios? Acuérdense, esto es lo que ocurre inmediatamente después de que se implementa el producto.
primero aumentan los conocimientos respecto a cómo prevenir y cómo promover el buen trato, cómo prevenir el maltrato y cómo promover el buen trato. Un cambio de actitud también respecto a lo que constituye el maltrato. Hay un tema cultural ahí, algunos tipos de relaciones que están validadas como si fueran positivas y realmente son castigos no deseables. Y por último, mayores competencias para manejar conflictos y gestionar casos cuando ocurran. Los resultados finales es mejores prácticas de trato de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en residencia, mejoran los protocolos internos de detección y tratamiento de casos, mejora el clima interno, se entiende que menores conflictos por mejores prácticas pueden llevar a un mayor clima, no solo entre los propios niños y niñas, sino que también entre los propios funcionarios, con lo que puede llevar a una mayor retención de los funcionarios, que es un gran problema del sistema, y esperar que todo eso redunde en una disminución de la vulneración de niños, niñas, adolescentes bajo protección del Estado. Entonces aquí tenemos una teoría de cambio que siempre es perfectible, pero que un poco ordena todo este marco conceptual en un caso concreto, y lo que hicimos en la siguiente sesión fue priorizar, en este caso priorizamos varias, algunos resultados que quisiéramos medir, y fuimos construyendo algunos indicadores, que me gustaría mostrárselo en este minuto para que vean cómo avanza el ejercicio en la práctica. Entonces, en lo particular, identificamos 4 tipos de indicadores que nos gustaría medir. Primero, en esta hipótesis de que mejora el conocimiento y autopercepción de buenas prácticas y protocolos de trato con los niños y niñas, la idea es poder desarrollar un instrumento que sea una encuesta a funcionarios del programa, por ende es una fuente de datos primaria. Yo estoy sacando el dato, no lo obtengo de un tercero, y en este caso optamos, dado que queríamos ver si la propia persona mejoraba sus conocimientos y autopercepción de lo que es buen trato o no, un contrafactual que fuera antes y después. Entonces, digamos, se propone realizar una primera medición al principio, una segunda medición al final, y dado que nos queda bastante lejano la plata de este indicador, no visualizamos una forma de valorizarlo. Otro indicador, para que vayan viendo cómo se tangibiliza esta metodología, es esta hipótesis de que el programa mejora las prácticas, protocolos y disminuye las vulneraciones en centros que han sido capacitados. Aquí queríamos ocupar una fuente secundaria, que era el estudio de evaluación anual, que el CENAME va a empezar a implementar en todos los centros a partir del próximo año, y lo queríamos comparar con el contrafactual que se llama matching, que es buscar centros que son similares a los centros que nosotros hemos intervenido. Y aquí, la dificultad, el supuesto que hay por detrás de ocupar el matching como instrumento de contrafactual, es que nosotros somos capaces de identificar y observar qué hace que un centro sea similar a otro o no. Entonces me gustaría acá poner algunos criterios. Dijimos ruralidad. Culturalmente es distinto un centro que opera en zona urbana que opera en una zona más rural. El tipo de vulneración por la que el niño o niña está en el centro también influencia el clima y el nivel de conflictividad que hay interior del centro. Entonces, si quiero compararme con un centro similar, tengo que considerar esa variable. Tercero, dependencia. Si es un OCAS o es el mismo CENAME, probablemente culturalmente la forma de operar la organización es distinta, por ende no sería comparable buscar como centro similar el CENAME si estoy comparando el trabajo que realicé con una OCAS. Y la relación cantidad de profesionales a niños que son atendidos también es relevante. Es distinto el nivel de conflictividad que hay si yo tengo 50 niños por profesional o si yo tengo 25 niños por profesional. Entonces, es un buen contrafactual siempre y cuando nosotros seamos capaces de observar bien las variables que son relevantes para comparar un centro intervenido con un centro que no fue intervenido. Y aquí sí podríamos valorar algunas cosas, como por ejemplo, asumiendo que hay mejores prácticas, protocolos y disminuyen las vulneraciones, puede ser que disminuya el tiempo que el niño, niña, adolescente o joven está en residencia, y eso tiene un costo para el Estado. Entonces, si nosotros somos capaces de poder identificar cuánto estamos reduciendo el tiempo de que los niños están en residencia producto de que hay un mejor clima y trato, podríamos estar ahorrando al Estado recursos y por ende transformando este indicador en un indicador monetario. Un tercer indicador para ir tangibilizando, se hablaba de mejora del clima interno. Acá veíamos 2 potenciales indicadores, ya sea la disminución de licencias médicas de los profesionales que participan del centro,
o la disminución de la rotación. Con esto también queríamos ocupar información secundaria, que fuera la evaluación de información, de data con la que se encuentra el centro. Nuevamente sugerimos hacer un matching. Si ya teníamos desarrollado el trabajo anterior, podíamos ocupar el mismo método de contrafactual para identificar si los centros en los cuales nosotros intervenimos están mejorando la rotación o disminuyendo la licencia versus un centro no intervenido. Y acá también podemos llevarlo a valoración financiera, ya sea a través de ahorro en licencias médicas, o incluso asumiendo que hay una curva de aprendizaje de ir rotando profesionales, si somos capaces de poder medir cuál es la inversión que uno tiene que realizar a la hora de inducir y preparar a un profesional para que trabaje en un centro del Sename, podríamos reconocer ese ahorro en costo por menor inversión en curva de aprendizaje y tener una valorización económica del impacto social, del resultado social, perdón. Y por último, mejoras en protocolos de detección y tratamiento de casos en centros discapacitados. Y aquí proponíamos hacer una investigación, probablemente más bien una sola vez o cada ciertos años, para no es tan fácil hacerlo reiterativamente, que compare los protocolos internos versus un estándar de buen protocolo construido por la Fundación. Acá ocuparíamos una mezcla entre información primaria, que es el análisis propio que desarrollamos en base a la información secundaria, que es la entrega de los protocolos de los centros que nosotros intervenimos para poder evaluar si han mejorado o no han mejorado sus protocolos. Y acá, en una primera instancia, visualizamos dos probables contrafactuales, un antes y un después, para ver si en diferentes momentos del tiempo el centro que nosotros intervenimos ha ido robusteciendo sus protocolos internos, o dobles diferencias. ¿Qué significa esto? Comparar antes y después, tanto un centro intervenido como un centro no intervenido, para ver si efectivamente el avance, el porcentaje de mejora es más significativo en los centros que nosotros intervenimos versus los que no. Como un indicador súper cualitativo, decidimos a priori no considerar método de valorización en este momento. Entonces, un poco lo que quise hacer acá es mostrar cómo la metodología, esto lo realizamos en una sesión de trabajo, con un trabajo previo que realizó la Fundación para la Confianza, cómo podemos ir acercando a una primera construcción de indicadores que nos permitan medir estos resultados más significativos que estamos generando como organización. Bien, me tomé unos 20 minutitos ahí para poder tanto repasar lo que habíamos visto en la sesión anterior, como poder mostrar cómo se implementa esta metodología en un caso concreto. Buenísimo, Rodrigo. Bien. Muchas gracias ¿Perdón? por eso, porque... Ay, sí. Perdona, muy cortito, solamente agradecerte por mostrar ese ejemplo de que realmente se puede llevar a la práctica lo que estamos viendo en estas sesiones, como dices tú, súper concreto, y nada más recordar a los participantes que puedan contestar la encuesta. Tenemos solamente 20 respuestas, y si no nos contamos a nosotros deberían haber 34, así que la voy a dejar nuevamente en el chat para que la puedan contestar. Es muy cortita, pero es para hacer el espacio de grupo una conversación entretenida, así que se las dejo en el chat. Cambio fuera. Gracias, Francisca. Ahora me voy a tomar 20 minutos máximo para completar la película que había dejado para esta sesión, que era una adicional, que es un plus, un avance un poco más allá. Y acá, le insisto, esto es un guiño principalmente al directorio, de cómo podemos entregar información más estratégica de resultados con indicadores específicos que nos permitan entregar mejor información para la toma de decisiones. Sin duda, algunos de estos indicadores además nos pueden servir para financistas, para preparar postulaciones, para poder tener más cercanía respecto a los indicadores con los que trabajamos. Así que espero que este plus también les sea interesante. Entonces, un poco, ¿qué es un scorecard? Aquí me estoy basando en una metodología bien conocida en el mundo del sector privado, con sus supuestos, sus promotores y sus retractores, pero sumando todo, una buena metodología que un poco lo que reconoce es que el desempeño, lo que definimos como desempeño, generalmente tiende a ser multivariable. Y más aún en el sector social. En el sector privado uno podría decir que el desempeño es billete sobre billete. Sin duda en el sector público en el sector social eso no lo es. Pero un poco lo que rescatamos del Balance Scorecard es que es un tablero balanceado. ¿Y qué significa que sea un tablero balanceado?
es que reconoce que el desempeño depende de diferentes dimensiones y es bueno tenerla a la vista a la hora de entender si estamos cumpliendo con los objetivos que nos hemos trazado de una forma visual, que además nos permite facilitar el monitoreo, como les decía, entrega información súper pertinente a un directorio para la toma de decisiones, incluso para la comunicación estratégica de lo que estamos realizando. Entonces, un poco, el punto de partida es este enfoque metodológico de reconocer que nuestro desempeño depende de diferentes cuadraditos, y cada cuadradito puede tener indicadores pertinentes que son importantes revisar. Pero tenemos que adaptarlo. El sector social no es lo mismo que el sector financiero. Como les decía, billete sobre billete manda en el sector privado, en el sector social es más complejo. Entonces, primer criterio que es requerido para poder adaptar un instrumento como el Balance Scorecard al sector social es entender cuál es el objeto de una fundación. Y el objeto de una fundación es completamente distinto al objeto de una empresa privada, principalmente porque lo que hacemos nosotros, o tratamos de hacer, es maximizar el impacto social sujeto a una restricción presupuestaria. Un poco en el sector privado pasa al revés, lo que se quiere es maximizar la utilidad sujeto a un presupuesto. Acá lo que necesitamos hacer es maximizar la contribución que nosotros hacemos a nuestra población objetivo, entendiendo que tenemos un marco presupuestario que ojalá vaya creciendo, pero que muchas veces termina siendo bastante estable, incluso en épocas como las actuales ha ido disminuyendo. Lo segundo es que sería deseable, no siempre es sencillo, esto es muy sencillo en el sector privado, porque trazar cuánto vendo versus cuánto me ingreso es directo. Si yo vendo relojes, por cada reloj que venda, aumenta mi ingreso en determinada magnitud que termina siendo el precio de venta del reloj. ¿Cómo lo hacemos en el sector social? Es más complejo, no es imprescindible, pero sí es deseable entender, entre más beneficiarios tengo, cuál es mi implicancia financiera en mis gastos o en mi ingreso, idealmente, como una forma de trazar si hay cierta coherencia o eficiencia en cómo yo estoy generando el impacto por cada uno de los beneficiarios. Lo tercero es que hay que dedicarle tiempo y recursos, y lo conecto con el cuarto, que es mantenerlo simple. O sea, tenemos esta dualidad de que es una información que requiere un trabajo previo, que tenemos que partir de a poco, que tenemos que ir probablemente complejizándolo en el camino, pero que ojalá sea entendible y sea usable y sea, más importante aún, útil para la toma de decisiones de la fundación. Entonces, cuando yo digo el Balance Scorecard reconoce diferentes dimensiones de lo que es desempeño, la pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones que uno visualiza, o yo visualizo, puedo estar completamente equivocado, pero que yo visualizo a priori, que son interesantes de identificar en un scorecard, en un tablero integrado de gestión? Lo primero son indicadores financieros y de proceso. O sea, el directorio y en general algunos financistas necesitan entender cuáles son los resultados financieros que estamos obteniendo, cuál es nuestro nivel de eficiencia y eficacia principalmente, en la entrega de nuestros servicios, y también entender nuestra carga, cómo ocurre nuestra carga de servicios para entregar el impacto que estamos buscando. O sea, hay una primera dimensión que tiene que ver más con la operación interna y la inversión financiera que involucra, que son interesantes poder visualizar cuando queramos tomar alguna decisión relevante. Una segunda dimensión, que es lo que hemos estado trabajando en esta serie de sesiones, son indicadores de resultados sociales. Como dijimos al principio, en general tenemos muy a la mano algunos indicadores de resultados sociales, como por ejemplo, cuántos beneficiarios atendemos, o el grado de satisfacción de los beneficiarios respecto a la intervención que realizamos, y lo que quisimos hacer en esta serie de sesiones es avanzar un paso más allá para empezar a identificar resultados intermedios y resultados finales. Todos esos tipos de indicadores de proceso, de producto, de resultados intermedios y resultados finales, son obviamente una dimensión de desempeño relevante, quizás la más relevante, que tenemos que considerar en un tablero integrado de gestión. Y por último, no lo dejemos fuera, indicadores de buenas prácticas. Si somos una fundación que quiere ser coherente, hay un par de dimensiones que son importantes, que no necesariamente tienen que ver con la parte financiera ni de proceso, que no tienen que ver directamente con el impacto más significativo que yo quiero generar, pero que son importantes para poder mostrar que somos una organización que es coherente en todos sus principios. Me refiero a temas de género,
puedo querer medir rotación, puedo querer medir mi impacto ambiental, puedo querer, siendo que no es significativo, yo puedo hacer no sé, por ejemplo, en Ciudadanía Inteligente, nosotros no tenemos una operación, el 80% son recursos humanos y nuestra operación es procesos de incidencia, no generamos tantos residuos ambientales, pero quizás queremos ir mejorando integralmente como organización y queremos empezar a medir cómo está operando nuestras prácticas ambientales, aun cuando no sean tan relevantes como podría ser una organización que sí produce un bien físico y que sí genera residuos y que por ende podría ser más bien un indicador de resultado social más que una buena práctica. Entonces, de nuevo, tratando de adaptar lo que podría ser un tablero de control de gestión para una organización social, se me ocurren estos tres niveles de desempeño y me gustaría mostrarle un ejemplo genérico para que podamos cada uno encasillarse en la lógica que mejor... perdón, me saltó una lámina. Entonces, los dos anteriores, perdón, vuelvo para atrás, disculpen. Los indicadores financieros de proceso más o menos entendemos de dónde los podemos sacar y si no es cosa que hagamos un grupo de trabajo interno y veamos cuáles son los más relevantes. Los indicadores de resultados sociales es un tema que hemos estado trabajando en estas sesiones, así que desde la teoría de cambio y ocupando el proceso recomendado podemos llegar a estos resultados sociales. La pregunta es, ¿de qué fuentes de información podemos sacar qué es una buena práctica? Y acá les traigo tres fuentes de donde pueden identificar qué es lo que es una buena práctica para organización social, más allá del impacto específico que busca. La primera es la evaluación B. La evaluación de impacto B está orientada a las empresas. Sin embargo, tiene diferentes categorías en gobernanza, en ámbito de trabajadores, en ámbito de comunidades, en ámbito medioambiental. Dentro de cada una de ellas hay una serie de preguntas e indicadores que son interesantes de ir a mirar. Independiente que seamos una empresa con fines de lucro o sin fines de lucro, el querer tener una buena relación con colaboradores es un tema que debería ser importante y de aquí podemos rescatar un set de indicadores, esta evaluación tiene más de 100, que nos parezcan los más pertinentes para el tipo de organización que somos y podemos construir este tablero de buenas prácticas. Otra fuente de información son los 9 principios de lealtad, que detrás de ellos también hay indicadores relevantes, siendo que lealtad es una organización que trabaja también ahí muy aliado con Colunga, que habla de que una buena organización, más allá de su impacto específico, debería tener ciertas características como una misión clara, planificación, un buen gobierno corporativo, un financiamiento diversificado y transparente. Entonces aquí ya están empezando a surgir cosas que no necesariamente son nuestro impacto más relevante, pero que sí hablan de una buena organización y que podrían ser fuente interesante de donde rescatar indicadores que nos gustaría trazar y medir para medir este desempeño integrado de la organización. Y por último está el Global Reporting Initiative, que es la forma en que el sector privado se mide. Mucho de lo que está en la evaluación B se rescata también del GRE, que también, por ejemplo, acá en dos dimensiones, en varias dimensiones del tema ambiental, propone un conjunto de indicadores que son interesantes poder incorporar y de acá podemos también rescatar algunas buenas prácticas. Acá puse el ejemplo ambiental, también tiene esta distinción de dimensiones, pero podemos identificar indicadores que la gran gracia que tienen es que además están normalizados. ¿Qué significa que esté normalizado? Es que ya alguien pensó la mejor forma de calcularlo para que sea comparable con otras organizaciones y nos permitiría hacer un benchmark de, por ejemplo, si mi organización, que probablemente no contamina mucho, tiene prácticas similares con organizaciones que tampoco contaminan mucho, y yo puedo ir comparando si mi desempeño ambiental es positivo o no es positivo, o va mejorando o no. Entonces, reconociendo que parte lo vamos a obtener del área de administración y del trabajo interno Entonces, entendiendo estas tres dimensiones, que si es que les parece interesante, tenemos una fuente de información a través interna para ir a buscar indicadores financieros de operación que sean pertinentes, una serie de indicadores de resultados sociales que se obtienen de la teoría de cambio y una serie de buenas prácticas que podemos obtener de otras fuentes. Déjenme ponerle un ejemplo genérico, no específico de una industria en particular, pero algunos indicadores que a mí me parecen interesantes tener en este tablero en la categoría financiero operacional. Primero, obviamente, presupuesto, con qué presupuesto contamos, si evoluciona positivo o negativamente respecto al año pasado, cuál es el porcentaje de ejecución presupuestaria de información útil para la toma de decisiones de un directorio. Después, entender cuál es la proporción en la que ocurren estos ingresos, qué porcentaje son donaciones y cómo ha ido evolucionando,
qué porcentaje son ingresos autónomos, ventas de productos y servicios. Otro indicador interesante es en cuánto va mi fondo de reserva. Una buena práctica que no todos tenemos, nosotros estamos tratando de construirlo, es poder construir un fondo de reserva que nos permita pagar imprevistos, vacas flacas, como por ejemplo nos ha pasado a casi todos producto del COVID. ¿En cuánto va ese fondo de reserva? Otro indicador que ocupamos mucho, la primera pregunta que hacemos en el comité de compliance de la fundación es al área de administraciones, ¿cuál es nuestra autonomía de vuelo? Con el presupuesto que tenemos hoy y los ingresos comprometidos, ¿cuántos meses de operación nos quedan? Y eso es una información básica para poder entender quiebres de caja y poder tomar decisiones con tiempo suficiente. También otro indicador relevante es, por ejemplo, el gasto promedio por beneficiario. ¿Va aumentando? ¿Va disminuyendo? ¿Cuánto es? Otra pregunta que es muy importante para algunos financistas es ¿cuánto de mi presupuesto se me va en gastos de administración y operación? Y cuánto, por ende, llega directamente al beneficiario. Incluso algunos lo preguntan en formularios de postulación. Entonces, es un dato también súper importante tenerlo. Y después quizás datos más operacionales como el número de trabajadores, el número de voluntarios, el nivel de vinculación con los voluntarios, ahí podemos ir construyendo diferentes indicadores. Entonces, aquí tenemos un primer set de indicadores financieros de operación que sería interesante poder construir en un tablero integrado de desempeño social de una organización. Dentro de los indicadores de resultados sociales, como les contaba en la primera sesión, hay 3 indicadores que son principales: a cuántos beneficiarios llegamos y qué porcentaje de los beneficiarios son parte de mi población objetivo específica. Y eso no lo vimos en profundidad porque en general son sencillos de identificar, pero a eso teníamos que agregarle un tercer tipo de indicador social, que es con qué profundidad genero mi impacto. Y acá es donde desarrollamos en la sesión 1 y sesión 2 cómo se hace. Y acá puse simplemente ejemplos. Si yo trabajara no sé, en temas de fortalecimiento del ingreso familiar, tendría que estar midiendo aumentos de ingreso familiar. También es interesante medir cuál es la permanencia y fidelidad del programa de un beneficiario particular de mi intervención. ¿Está participando? ¿Se me cae? ¿Qué porcentaje se me cae? Si yo trabajo en temas ambientales, el ahorro en CO2 equivalente, el aumento de conocimiento, si parte de mi oferta es clase, la autopercepción de habilidades, si aparte de generar conocimiento estoy logrando generar mayores competencias y habilidades de las personas para implementar esos conocimientos, si se genera algún tipo de cambio de comportamiento. Hablábamos mucho del ejemplo del abuso del alcohol y droga. Si mi programa está permitiendo disminuir el consumo, es un cambio de comportamiento que me gustaría estar monitoreando. Y finalmente algunos resultados que ya son más finales, como si todo lo que yo estoy haciendo de alguna forma mejora los niveles de salud, de educación, etcétera, o si esto permite un mejor acceso, con mejor cobertura, mejor equidad, algunos servicios básicos, si es que es en mi rubro, como agua, salud y vivienda. Entonces, obviamente estos son específicos de cada una de las organizaciones. O sea, hay 3 grados de indicadores básicos que deberíamos tener: la cantidad a la que llegamos, el porcentaje de focalización y la profundidad. Y la profundidad va a depender de nuestro sector y para eso la teoría de cambio nos va a dar buenas luces. Y por último, indicadores de buenas prácticas. Yo lo ordené de nuevo por ámbito de lo que es una buena práctica en una organización. Hay temas de gobernanza, por ejemplo, yo quisiera ir a rescatar, hay reclamos, cómo evolucionan los reclamos de mis beneficiarios respecto a mi oferta. ¿Qué tan ordenado está legalmente mi organización en el cumplimiento del... Perdón, metí mal el dedito. ¿Cuál es el porcentaje de transparencia activa? Ahí la Fundación Lealtad tiene un estándar. ¿Qué parte de la información que yo debería estar transparentando la tengo visualizada, por ejemplo, en mi plataforma web? Hay temas de colaboradores, quizás yo quisiera medir el porcentaje de rotación, el nivel de equidad de género al interior del equipo, cómo va el clima laboral, cómo van los accidentes del trabajo, de trayecto, por ejemplo. Hay otros ámbitos que tienen que ver más con mi comunidad, no necesariamente con mi población objetivo, porque eso tendría que estar en el cuadrante del medio, sino que, por ejemplo, qué porcentaje de mis compras o de mi contratación la hago localmente, cuáles son la cantidad de horas personas que dedico a trabajo pro bono en algún ámbito en particular. Y por último, en el ámbito medio ambiente, como les decía al principio, yo quisiera poder evaluar qué porcentaje de mis insumos yo lo estoy reciclando, si cuento o no con algún tipo de certificación ambiental, de qué nivel, con qué número, cuánto me estoy ahorrando en CO2 equivalente producto de hacerme cargo de mis residuos,
y, por ejemplo, si yo tuviese un producto dentro de mi intervención, cómo voy disminuyendo el packaging. Entonces, un poco lo que quise mostrarles acá es cómo continúa la película. Este es un tablero que, si somos capaces de construirlo, entrega tremendo valor para poder evaluar la operación desde una forma más integral y entregar información interesante para la toma de decisiones. Entonces, nuevamente, acá les dejo una tarea, si les parece interesante trabajarla, es construir una primera versión del scorecard integrado de la fundación. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un set de indicadores financieros y operacionales que sean relevantes para la fundación. Es probable que conversando con 2 o 3 personas internas, incluyendo el directorio, le ayuden a dar luces de cuáles son los indicadores que les gustaría estar midiendo en este dominio. Lo segundo, que es el trabajo que hemos venido haciendo, seleccionar indicadores de resultados sociales, desde nuestra teoría de cambio, desde indicadores de insumo hasta indicadores de resultados finales. Y por último, ocupándonos de algunas de estas fuentes de datos que les propuse, que cada una cuenta con indicadores propuestos, identificar un set de indicadores que nosotros digamos, mira, no son parte importante de mi impacto, pero como queremos ser una organización integral, son indicadores que son relevantes para nuestra cultura y que queremos monitorear y medir y ver que evolucionen positivamente. Y ahí les voy a mandar después, como siempre, un formato, un template en el cual pueden ir completando este ejercicio. Bien, antes de pasar al siguiente tema, no sé, aquí termino la presentación de la sesión de hoy día. Antes que pasemos al conversatorio, quería ver si había alguna pregunta o necesidad de aclaración de lo que se presentó hasta ahora. Al menos en el chat no hay ningún comentario, ninguna pregunta respecto a lo que estás diciendo todavía. A lo mejor ahora alguien quiere escribir mientras, porque muchas veces nos ha pasado que cuando está la presentación están todos muy concentrados y después viene como el momento de preguntas. Ya, por mientras relleno un poco lo que quisimos hacer acá, avanzar un paso más allá de cómo podemos mirarnos más integralmente y contar con indicadores buenos para tomar decisiones, donde sin duda los indicadores sociales, que en la sesión 1 y sesión 2 fuimos viendo cómo se construían, es la base, pero no necesariamente nos da el big picture, como dicen los gringos, de la visión general de la organización, de cómo está operando. Y pensando en la toma de decisiones, pensando en el directorio, incluso en algunos financistas, es interesante poder hacer este análisis, identificar cuáles son los indicadores más pertinentes, ya sea financieros operacionales o de buenas prácticas que como organización nos gustaría monitorear, y poder tener esta mirada global y poder evaluar cómo lo estamos haciendo en todas sus patas, en todas las patas de una organización y no solamente en su impacto más directo. Así que espero que este ejercicio les sirva como base para poder construir este tablero, que estoy seguro que sus propios directorios van a estar fascinados de poder ayudarlo a construirlo y van a estar muy agradecidos de que esté construido. ¿El relleno funcionó, Francisca, o estamos sin preguntas? Hay una pregunta, funcionó, fue efectivo. Sofía pregunta, dice, no me quedó tan clara la diferencia entre número de beneficiarios y porcentaje de focalización. Y porcentaje de focalización, si puedes especificar. Sí, lo pasé rapidito, fue algo que vimos en la sesión 1 de distinciones, un poco yendo a buscar la literatura, hablaba de que necesitamos al menos 3 tipos de indicadores. Entonces, el primer indicador es a cuántas personas llegamos con nuestra oferta. Es un indicador súper sencillo que generalmente lo tenemos a mano, que es como, no sé, atendí a 50.000 personas. Ahora, la siguiente pregunta, que no es obligatoria, pero puede ser pertinente para algunas organizaciones, es ¿qué porcentaje de esa población, de esa cantidad de personas atendidas, son realmente parte de mi población objetivo? Entonces, por ejemplo, si yo trabajo en temas de maltrato infantil, identificar, a no ser que sea un niño del Sename donde uno identifica, ya está demostrado que sufrió maltrato infantil, pero si yo trabajo con población en general, yo puedo estar trabajando con 100.000 niños, pero necesito entender cuántos de esos niños, de esos 100.000 niños, son parte de mi población objetivo. Y eso puede ser un número distinto. Puede ser que, no sé, el 35% de los niños con los cuales trabajé realmente tuvieron algún grado de maltrato o abuso. Entonces, eso me da información importante, porque como los recursos son limitados, está bien llegar a la mayor cantidad de niños posible, pero ojalá llegar a quien lo necesita más. Y eso pasa en diferentes rubros. Entonces, un poco el segundo indicador lo que busca es qué porcentaje de esos
beneficiarios que yo identifiqué que trabajé con ellos durante el año, realmente son parte de la población más prioritaria con la cual quiero trabajar. Y el tercer indicador es un indicador de profundidad, que es lo que hemos venido trabajando, a cuánto le cambié la vida a esa persona con la cual hemos estado trabajando. Espero que haya quedado más claro. Si no, en la sesión 1 está explicado más en detalle. Sofía comenta, súper gracias, así que supongo que sí, que se clarificó. Ya tenemos las sesiones, los grupos listos, por si quieres dar Sí, instrucción. pasemos a ese nivel. Entonces, queríamos hacer una innovación, nos van quedando 30 minutos, 35 minutos, así que me da 5 minutos para poder hacer las instrucciones y después una conversación de unos 30 minutos y les vamos a robar 5 minutos al final para poder escuchar cómo vieron el ejercicio. Entonces, está el link de inscripción, que espero que ya todos hayan pasado por él. La idea es que podamos trabajar por sector social, en base a estas categorías que ustedes identificaron. Ojalá máximo 10 personas, va a depender de la cantidad de gente que hubo por sector, probablemente que alguna haya mucho menos que eso. Y la idea es que se puedan organizar como grupo, quien lleva la conversación, quien toma nota, les vamos a pasar un formato en el cual puedan rellenar las conclusiones, y alguien que controle el tiempo, que recuerde que introspectivamente a las 16:30 los vamos a sacar de la sala y los vamos a llevar al plenario, y por ende vamos a tener lamentablemente 30 minutos nomás, dado el tiempo que nos queda. Y queremos responder 3 preguntas. La primera es quién soy, muy cortito, que las personas que están se presenten su nombre, la organización en la que participan, y después vamos a hacer 2 preguntas. Queremos que compartan colaborativamente qué experiencias y qué aprendizaje han tenido al acercarse al mundo de la medición de resultados. Quizás alguno tiene una buena práctica, y dado que participa en el mismo sector, puede ser un buen insumo para mí. Entonces la idea es que podamos conversar de la experiencia y aprendizaje que hemos tenido a la fecha en temas de medición de resultados y que podamos aprender colaborativamente de lo que funciona. Y la siguiente pregunta es cómo creemos que podemos avanzar en este sector, en esta agenda de poder aumentar los niveles de medición de nuestras intervenciones. Entonces, queremos aprovechar el poder de la inteligencia colectiva y quizás construir una orientación estratégica, algunas recomendaciones de cómo crear las propias organizaciones que ayudaría a poder avanzar en esta agenda, pensando de cara a financistas y otros actores del ecosistema que pueden hacerse cargo de esas recomendaciones, o incluso propias. Incluso partamos por casa, hay algunas líneas de acción que podemos emprender solo o colectivamente, que puedan ser interesantes para aumentar, por ejemplo, establecer un estándar en el sector donde todos nos podemos comparar, que pueda ser interesante incorporarlo. Entonces van a tener este formato en un Google Docs que está en el siguiente link. Se lo voy a mostrar más en detalle ahora, que ahí pueden escribir rápidamente el nombre de la organización de los que están en esa sala y empezar a anotar. Para eso les pedimos que puedan nombrar algún secretario o secretaria que pueda ir rellenando la información, las principales conclusiones respecto a la pregunta 1 y a la pregunta 2. Entonces, dicho lo anterior, antes de que me vaya, les voy a dejar el link en el chat para que puedan obtener. Ay, se me perdió el compartir pantalla. Acá está, ¿dónde está el chat? Acá está el link, por favor les pido a todos que se... Ay, lo puse en privado, perdón. Voy a poner a todos. Acá está el link donde van a poder acceder a este documento, donde pueden ir rellenando las conclusiones del trabajo en grupo. Lo voy a abrir para que lo vean. Se está viendo, ¿no? Sí. ¿Pantalla? Ya. Entonces se meten el link y ahí voy a sacar todas estas cosas que me quitan espacio. Y se apretan ahí en abrir presentación en Google Docs. Van a estar nuevamente las instrucciones de lo que acabamos de conversar. Y hay una slide, una lámina por cada sala: la sala de democracia y participación ciudadana, la sala de educación, género, inclusión social, infancia, medio ambiente. Entonces buscan la sala que les corresponde, nombran un secretario o secretaria que pueda ir tomando nota. Ese secretario o secretaria puede compartir pantalla para que todo el resto vea lo que está anotando y podemos tener esta conversación de estas 3 preguntas. Rodrigo. Justo me queda un minuto. ¿Sí? Buenísimo. ¿Podríamos hacer un ajuste? Es que el grupo, las personas de infancia están, habían más, así que generé 2 grupos. ¿Ya? Entonces, si hay un Perfecto. infancia 1 y un infancia 2. Lo acabo de agregar. Entonces, buenísimo. Ahí traten de organizarse. Infancia 1 y infancia 2 le vamos a poner acá. 1
y infancia 2, para que no se entorpezcan y busquen en qué mesa realmente les corresponde. Exacto. Entonces, les pido a todos que aprieten el clic para que no se pierdan. Nos vamos a ir a la sala, entonces antes que se vayan a la sala, rescaten este link del chat y ábranlo antes de que la Francisca los mande a la sala correspondiente. Eso. Quedaron los grupos entre 4 a 5, entre 4 y 6, para que pueda quedar una conversación. Así que ahí deberíamos Súper. ir. Vayan rescatando el link y la Francisca en cualquier minuto nos va a mandar a las diferentes salas. Les deseo mucho éxito en esta conversación. Vamos a volver al plenario a las 4:30. Nos vamos a tomar 5 minutitos para hacer un checkout. Así que les agradezco si se pueden tomar ese espacio. Sí, ahí les debe haber salido. Veo a la Lea Rodríguez, saludos, tantos años. Sí, ahí... Cariño, Rodrigo, 1000 años. Ya, Estamos impresionante. viejitos. Sí. 2001. Heavy. Aquel tiempo. Qué gusto verte. Igualmente, privilegio. Me queda Julián, Jimena, Maximiliano, que no les ha asignado a sala. Por favor, sí. Julián, ¿estás? Voy a quitar el... Voy a iniciar. ¿Aló, Julián? ¿Y Jimena? La pregunta es, no los pudimos asignar, si es que hay alguna sala en particular que quisieran sumarse. Eso, que si nos que digan pueden el sector. avisar. Eso. Julián, medio ambiente. Esa quedó un misceláneo porque no habían tantos, así que te envío para allá. Y Jimena. Jimena, ¿en qué sector te gustaría sumarte? Y Rosa, creo. A ver, ya volvió. Sí, algunos que se salen de repente y hay que volver a meterlo. Qué raro. No me sale para poder enviarlo de nuevo. Patricio. Patricio Menares, ¿estás por ahí? Jimena, no Jimena, te escuchamos. Estás con el micrófono silenciado. Te voy a reactivar el audio. No funcionó. Jimena, ¿y en qué sala te gustaría estar? Infancia, educación, inclusión social. Educación, perfecto. No te escuchamos, pero te enviaré a educación. Ahí está. Y faltaría Rosa. Rosa Díaz. Hola, Rosa. Ahí está. Hola. ¿En qué sala le gustaría estar? Educación, inclusión social, infancia. Educación, por favor. Perfecto. La envío allá. Bien. Ahí está. ¿Le debería salir? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Debería salir un botón para ir a sala de grupo? Ya. A ver. Tengo dos botones aquí, no sé cuál. Debería decir como sección de grupo o unirse a sesión de grupos. ¿No lo podéis mandar automáticamente? O sea, la asigné, pero a ver. Sí. Yo me manejo bien poco en esto, entonces me pierdo un resto. Y mi apoyo está en otra charla, así que... No me deja.
Y abajo no le sale, ¿qué botón no dice nada? Pasa de repente, me ha pasado otras veces. A ver, tengo aquí 3 botones. Ese no. A ver, 2. ¿qué dicen los botones, Rosa? Aquí tengo una que dice compartir. ¿Ya? Se me fue. Compartir. Puede compartir, solo el anfitrión puede compartir en esta reunión. A ver, ok, ¿qué dice? ¿Qué más tiene? ¿Qué otro botón tiene? No sé, tengo aquí una serie de botoncitos, pero de ahí no, más no. ¿Pero qué dicen? ¿Qué dice abajo? Sí, como unos cuadraditos. Ay, no. A ver. No. 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 Rosa, mira. Ahí tengo uno que dice compartir. Claro, no sé si en mi pantalla yo tengo diferentes botones, probablemente más que tú porque soy coanfitrión, pero algunos está silenciar, parar video, seguridad, participar, pausar, anotar, control remoto, y debería haber uno que diga asignar a salas. ¿No te A aparece? ver, déjame ver. Abajo de tu... ¿Está el celular o un computador? En un celular. Ah, es que los celulares son más limitados para eso, sí. Claro, estoy en un celular. Bueno, Y si sale y vuelve a entrar, de repente no funciona la vieja técnica del... no, es que de aquí, sí, no sé cómo, como digo, yo me manejo muy poco con esto, entonces no, prefiero quedarme aquí, participar Bueno, en la se entiende. educación, pero, a ver, me gustaría participar en el lado de educación, pero participantes, tengo abajo compartir, más, no ¿Qué tengo más? más. Y no aparecen los otros, a ver. Debería haber un botoncito, o sea, un icono que sean 3 botoncitos, que es como, aquí Sí, debe haber más apriétese ese botoncito. a ver, aquí. Debería aparecer chatear o cosas así. Más, dice aquí, levante configuración reunión, conecta con el audio, participantes, más, chat, ¿es por chat? No, ¿qué más le aparece? Aparte del chat, ¿qué dice? Dice chat 11, después dice levantar la mano, configuración de la reunión. Configuración de la reunión. Ajá, ¿voy ahí? ¿Sí? ¿Qué le sale ahí? Configuración, deja, ahora. Ya, tema de la reunión. Mostrar ¿Ya? el nombre de los participantes, mostrar a los participantes sin video, mostrar más videos, etc. No es por ahí. Tema de la reunión, construcción, mostrar nombre de participantes. No, parece que no es eso. No es por ahí, parece. Entonces, No, de nuevo los 3 puntitos y veamos qué opciones le aparecen. ya, vamos a ver, si logro volver a los puntitos. Pero está en el Ahí sí. celular. Sí, es que en el celular, como visualizas menos opciones, te tira abajo la opción de agregar, o sea, de ver otras opciones de configuración. A ver, configuración de la reunión, a ver. Tema, nombre, no, ahí no es. No, definitivamente no quiere. A ver. Chat, vamos al 11, chat 11. Medio ambiente, en el chat encontré medio ambiente. No, esos son los comentarios. No, parece, Rosa, que yo tampoco te puedo asistir desde acá. No, bueno, lamentablemente no puedo ir por mi ayuda porque está en otra reunión. Ay, lo siento mucho, pucha, disculpa. Muy Qué pena bien. que no haya funcionado. Bueno, de todas maneras espero la conversa después que los resultados... Sí, va a ser bien cortito, Rosas. O sea, la idea Ya. de la vuelta es poder escuchar 2, 3 grupos y que nos cuenten cómo vivieron la experiencia. No creo que profundicemos mucho más para no robarles más tiempo, así que si Ya. tienen otras cosas que hacer, yo creo que no vale la pena esperar 20 minutos para un reporte de algo que no te tocó Listo. vivir. No, aquí vamos a estar atentos. Te pido disculpas, es Genial. parte de las Sí, dificultades de la Rosa. tecnología. Bueno, ok, está bien. Estés muy bien. Fran, voy a hacer un Ratito vuelvo temita. entonces. Ok. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. No, le Volveré digo a en un Francisca. ratito. Yo también voy a volver un ratito, voy a hacer otras cosas. Entonces la idea es que la
No sé si tú sabes mandar mensajes a la sala, pero se les Ujú. puede avisar con un mensaje que les aparece Sí. pop-up, que les quedan Ya, 5 minutos, una cosa así. Entonces, ya, Sí, la a les quedan, las cuando les quedan 5 4. minutos, a las 4:25 le mandaría un mensajito para que vuelvan a sala. O sea, para ya, que perfecto. sepan que le quedan 5 Sí. minutos. Sí, Bueno, Ya, súper. nos vemos más ratito. Vale, Rodrigo. Gracias. ¿Qué te pareció? Bien, súper bien. Bacán el Bacán. resumen inicial. Qué bueno, qué bueno. Oye, y... ¿Mm? ¿Mm? ¿Te pareció interesante este avance hacia un paso adicional del tablero integrado? Sí, no, bacán. Me gusta mucho también que sea como la visión de cara al directorio, como que sea concreto, como súper funcional, y ese de hecho es un tema que queremos tratar en el laboratorio, o incluirlo en nuestros temas, el utilizar mejor la instancia del directorio. Así que, Súper, es un temazo, temazo. Y sí. de hecho, si pueden hacer algo Ujú. en ese rubro, yo creo que tienen que entrenar a los directores. Los directores no sabemos ser directores. Somos en general, no sé, personas motivadas que les gustó un tema, pero que no tenemos ni una experiencia en directorio. Entonces, yo me acuerdo que alguna vez una argentina, que yo te puedo pasar el contacto, Seca, que tiene una guía de buenas prácticas de gobiernos corporativos para organizaciones sociales, que nos asesoró en el proceso de transición de Felipe Heuser, que fue director ejecutivo, pero también cofundador, a un director ejecutivo que no era parte del directorio. Ella se llama Marta, se me olvidó el apellido. De hecho, en el conjunto de documentos que te mandé de fortalecimiento de ONG, hay Ujú. uno de ellas, que es la guía de buenas prácticas de gobierno corporativo. Está Bacán. construida desde Latinoamérica para Latinoamérica. Ella es seca. Así que si quería hacer alguna... Ah, Porque es un súper. temazo, no sabemos ser directores de ¿Y, ONG. Es y muy ella está intuitivo y no acá? puede serlo. No, Ella, está en Argentina. pero las maravillas de la eh, tecnología. sí, pero a nosotros nos asesoró, incluso la trajimos una vez, Ajá. pero nos asesoró virtualmente y fue realmente súper interesante. Bacán. Sí, o sea, es que además también las organizaciones no saben qué pedir ni qué Sí, po. esperar. Como Y es te da pena porque recíproco el no saber. sí, y te da pena porque sabéis que es for free, entonces cómo le voy a quitar tanto tiempo. Eh, Al revés, los mismos directores llegan sin la información para tomar decisiones, entonces al final los directores se transforman en un pues mal día que estamos haciendo, entonces no pueden aportar estratégicamente su ámbito. Claro. Yo creo que eso es un temazo, es un temazo. Perdón, perdón que interrumpa. Tengo una consulta. 4:25 se vuelve como para alcanzar a ir al baño. Sí, sí. ¿Volver? A las Sí, 4:25 4:25, no, a las 4:30 volvemos, a las 4:25 avisamos que volvemos 5. Ah, para alcanzar a ir al baño. Sí, no, tení tranquila. 20 minutos para el baño. Súper. Voy y vuelvo entonces. Gracias. Yo Dale. también voy y vuelvo. Nos vemos más rato, Francisca. Gonzalo, o sea, Gonzalo, Rodrigo, quedémonos después un poquito. Tengo súper poco tiempo, prefiero ahora. Ah, ya. Lo que pasa es que dos cosillas. Uno, que necesito pedirte, te lo voy a pedir, pero una cuña, porque como vamos a cerrar el ciclo y todo, ahí te la mando por correo, por WhatsApp, ¿prefieres? No, por correo. Por Ya, correo me quedan pendientes, WhatsApp se me pierden. sí, súper. Y lo otro es que te acuerdas que te había comentado de la evaluación que queremos hacer de las organizaciones. Ujú, Entonces necesitamos avanzar con eso y ujú, te quiero mandar la pauta ujú. para que la puedas ver y también ahí preguntarte sobre algunas cosas específicas, porque tenemos directorio y les gustaría saber un poco más. Entonces, probablemente te voy a preguntar algunas cosas puntuales de las organizaciones. Eso, Súper. Dale, mándamelo por correo, yo te lo voy contestando. De hecho, si queréis mandarlo por correo separado, así los voy, me quedan mis pendientes como temas aparte y los voy respondiendo más rápido. súper, bacán. Vuelvo al tiro. Dale.
Ya estamos, ya son las 4:30, los voy a devolver. Súper, gracias. Parece que nos faltó tiempo por lo que veo en los templates de trabajo. ¿Siguen? Pero bueno. Sí, pero yo creo que no podemos dejarlos más tiempo fuera. Sí. O les damos 5 minutos más. Démosle 5 minutos más, pues. Yo creo que... Es que hay un grupo que son 3, que es el de medio ambiente que pusieron, porque era como varios. Ah, ya. No había uno solo que se identificó como medio ambiente y los otros eran la innovación. Y Infancia 2 no se metió nadie al final. La junté, porque al final hubo Ah, ya. personas que... ¿Que se bajaron? Sí, Incluso en género no había nadie. ¿cómo? ¿Género no había nadie? No, nadie se identificó, fueron 3. Ah, ya. Educación, inclusión Y social desarrollo e comunitario infancia, tampoco. Y varios. Es que desarrollo comunitario ponte había 1. ya. Perfecto. Así que los voy a... Ahí, por Entonces nos ejemplo, quedamos con 4. Margarita y Rodrigo estaban en varios. Entonces estaba, finalmente tuvimos educación, inclusión social, infancia y medio ambiente. Claro. Ahí está Rodrigo. Ya. Sí, que aunque nosotros hicimos, porque como fuimos el mix, Sí. igual hicimos un poco de naturaleza, desarrollo comunitario, cultura, porque estaba también Eduardo, y el Edu era de cultura. Él puso un otro. Ah, buenísimo. Sí. Entonces al final hicimos un mix. Sí. Pero gracias por la flexibilidad. Genial. Sí, No el rado. buenísimo. Yo creo que voy a traer a todo el mundo a la sesión principal. Súper. Se vienen empieza la cuenta regresiva, como que les aparece y en un minuto vuelven para la sala. vuelven. Ah, Rosa, estás aquí. Qué bueno. Bienvenida de vuelta, gracias. Estaba mejor con mi grupo de curso. Nos quedamos ahí. Pero qué bueno que fue fructífera la conversación. Pero fue muy corta. Se hizo muy corta. Sí. Que estaba muy entretenida. Nos faltó tiempo, pero ya sabemos que hay que crear más espacios como esto, porque la verdad es que es un tema que tenemos que conversar con mucho más profundidad. Así que nada, bueno. Colunga depende. Así dicen. Así que nada, bueno, bienvenidos de vuelta. Espero que hayan tenido una buena conversación. Entendemos que el desafío es demasiado grande como para poder abarcarlo en una conversación de 30 minutos, pero ahí se pueden ir armando grupos. Ya tienen una red de contacto, probablemente la tenían de antes, pero ahora tienen un espacio de conversación en el cual pueden ir profundizando. Como les decía al principio, esto es un camino, hay que partir, y partir juntos es siempre más fácil, así que los invito a que puedan continuar este espacio, independiente de lo que pueda hacer o no hacer Colunga, que nos tomemos las atribuciones para armar estos proyectos más colectivos, y sin duda la medición es un desafío colectivo que podemos profundizar. Así que, nada, sin afán de quitarles mucho más tiempo, quería escuchar 1 o 2 grupos, quizás los 4, porque éramos 4 grupos, si en un minutito
pudieran contar, más allá de todo el detalle, cómo vivieron la experiencia de conversar respecto a medición de resultados y qué aprendizaje tuvieron. De hecho, ni siquiera quiero proyectar la imagen porque no creo que nos pongamos a leer, sino que quiero rescatar la esencia. Así que no sé si alguien del grupo 1, que en este caso sería, porque tuvimos que reestructurar los grupos, alguien del grupo Educación nos quisiera contar en un minutito cómo estuvo la experiencia. Hay un voluntario del grupo Educación. Hola, hola. Hola, Abraham. No puedo, tengo problema con la cámara, así que disculpen. Oye, ahí te voy a quitar el Rosario, ahí la Rosario hace un resumen ahí, tuvimos con Diego, con Jimena, y se me escapa alguien más que estaba con Margarita, me parece que era. Y mira, tomé la palabra primero que nada, dando las gracias, porque me encontré con un grupo distinto que no conocía, salvo a Diego Padilla, que ya en otras instancias nos hemos cruzado de conversación, y un gusto encontrar rostros conocidos en las mismas. Y mi dolor, Rodrigo, y todo el equipo, en que yo ando en búsqueda de cómo de verdad mido impacto. No sé si me entiende. ¿Cómo logro dar ese paso más allá? Porque medimos resultados, tenemos hipótesis, tenemos misión, visión, y yo soy un convencido que la misión de la Rosario me encantó. Ella hace kits educacionales para ciencia en la primera infancia, hasta octavo básico. Yo soy profe de física de base, entonces no tengo duda alguna en qué impacto desarrolla. Pero como mi chica dije, para no usar otro vocablo, llegamos a dar el pasito para más allá. Así que Rodrigo y Francisco y todo el mundo, hay harta tarea. Ya tú dijiste, no hay un diplomado, no hay un magíster, pero pucha que hay tarea porque estamos todos ahí con ganas de poder dar ese paso. Súper. Ya, eso es en general. No sé, Rosario, algo que agregar. Bueno, lo único que sacamos como conclusión que la teoría de cambio es una herramienta que facilita, por lo menos, poder detectar el indicador importante o algunos indicadores importantes. Que me contó Abraham y Diego que ellos nunca lo habían usado así como teoría de cambio. Nosotros sí lo habíamos usado. Lo habíamos usado para levantar indicadores, quizás no habíamos logrado hacerlo tan bien, pero sí lo habíamos usado alguna vez. Pero porque nosotros somos creadas en Colunga. Colunga no, somos hijas de Colunga. Entonces, nosotros conocíamos la teoría de cambio, habíamos medido resultados usando, a partir de la teoría de cambio, levantado los indicadores. Y ahora igual he aprendido muchas más cosas. O sea, como me ha servido estas sesiones para eso a mí. Ellos no lo habían visto nunca esto de la teoría de cambio y ahora lo están usando y concordamos que es una herramienta que facilita poderlo ver. Uno lo ve ahí y lo ve mucho más fácil. Entonces, al tenerlo todo, que uno, como decía Diego, en el marco lógico, uno siempre lo tenía pensado y tenía los objetivos generales, los objetivos específicos, pero cuando uno los pone ahí, uno lo ve mucho mejor. Y le salta a la vista inmediatamente cuál podría ser el indicador más importante. No sé, eso es lo que no sé si Abraham quiere agregar algo más. Es que eso, como también dijo Jimena, que coincidió, Jimena no se pudo conectar, solamente fue por chat. Estoy tratando también de colocar lo que ella planteó, que elegir los indicadores, cuál es el adecuado, no es fácil. Y así como señaló Rosario, para las personas que somos visuales, me declaro como tal, en la teoría del cambio, ese mapeo te permite incluso hacer una retórica. O sea, te haces un discurso ya solo al observarlo, un relato. Ya generas un relato y eso, un esquema no te ayuda, pues un esquema es fome. Entonces agradece este accionar, porque te permite, como señalas tú, ya tener una conversación de valor. Sí, yo insisto en lo que dije desde un comienzo, no hay una fórmula mágica, es un camino que hay que empezar a emprender, pero no tiene por qué ser tan exigente al inicio, o sea, tenemos que partir con algo, entonces ya tener un relato del impacto que queremos generar y entender que hay una cadena causal, de que si algo ocurre, lo otro no ocurre, ya ir a investigar información secundaria, ya ir a preguntar, ya aporta valor y a medida que pueda ser pertinente, podemos ir robusteciendo esos indicadores. Súper bien. No sé si hay alguien del equipo el siguiente sería Inclusión Social, que le gustaría contar cómo estuvo la experiencia de la conversación. Aquí Felipe. Hola, Felipe. La experiencia... Hola, ¿cómo estás?
La experiencia estuvo bastante buena porque comentamos la experiencia de distintas fundaciones, María José y Francisca del Servicio Jesuita a Migrantes, que comentaban que ellos tienen internalizado la medición en todos los proyectos y programas que hacen. Pero lo que me sorprendió harto también es que en el equipo estaba bien internalizado el tema de la medición de resultados, porque Cris Gamboa, de un emprendimiento social que se llama Picto Chile, que entrega material de apoyo visual a los niños, nos habló con bastante detalle de una intervención que hicieron, que consistió en una evaluación de impacto con el método antes y después. Nos mencionó que entregaron material en un colegio a niños de edad escolar, de educación primaria, le entregaron material de apoyo a los docentes, y eso tenía como objetivo mejorar las habilidades socioemocionales de los estudiantes. Y dice que midieron antes y después y efectivamente hubo una mejora. Creo que ella podría relatarnos con mayor detalle en qué consistió esa intervención. Pero en general también otra colega, Antonella Castiglione, mencionó también que trabajó en una fundación educacional y que también hicieron un trabajo para mejorar la autoestima de colegios técnicos, donde existía una brecha inicial de los chicos, una brecha social importante, y lograron mejorar la empleabilidad y la inserción social. Y como recomendaciones, no alcanzamos a conversar mucho, con mucho detalle, pero está que muchas veces se implementan intervenciones, pero desde el principio no se implementan pensando que se van a evaluar. Uno después quiere saber, oye, pero ¿cómo hubiera sido evaluarlo? Entonces, pensar los programas, la implementación desde el principio, con un enfoque de evaluación del programa. Súper, Felipe, es un súper buen punto. Y para eso, de nuevo, la teoría de cambio es un buen punto de partida, o sea, incluso para estructurar la primera versión del proyecto, y que además nos sirve para la agenda de medición. Uno puede ocupar la teoría de cambio como un instrumento incluso de planificación del impacto que quiere generar. Súper. Vamos con el siguiente grupo. ¿Alguien de infancia que le gustaría comentar? De nuevo, no es necesario reportar todo en honor al tiempo, pero sí quedarnos con cuáles fueron los aprendizajes, las conclusiones de esta breve conversación sobre medición de resultados. ¿Algún voluntario del grupo de infancia? ¿Lea? ¿O... Ya, Lea, te lo ganaste. Bueno, teníamos experiencias bien distintas y parecidas, porque todas somos instituciones que hemos luchado con la evaluación, que como buena ONG partimos a pura guata y pulso, y después nos dimos cuenta que había otras cosas que eran importantes para seguir adelante. Todos estábamos en el fondo en un momento de las evaluaciones, donde también implementar lo que tú estabas explicando, llegar a ese scorecard como con los indicadores respectivos y todo, era algo que quizá está lejano todavía, ¿ya? Pero es una buena hoja de ruta para caminar en torno a eso. También dijimos que en particular en las temáticas de infancia la evaluación tiene una dificultad quizá extra, porque hay una parte que tiene que ver con la intimidad, con los derechos, con que es una línea muy delicada, que unas veces es muy real y otras veces las instituciones también nos las inventamos un poco, pero que es una línea que está ahí. Entonces necesitamos tener una mirada especial en los temas de evaluación en torno a eso. También dijimos que en general la complejidad y la multidimensionalidad de los procesos y también de los temas que tienen que ver con infancia, cada programa de infancia es un mundo en el fondo, hace que sea más complejo. Y también la Sofía apuntó algo súper interesante, que en este camino de la evaluación que tenemos que hacer las instituciones, probablemente en 15 años más o en 20 años más, las ONGs como todos nosotros ya hayamos recorrido este camino y estemos trabajando con las ONGs más de base, más en los territorios, para que ellos también hagan un upgrade en sus miradas, que no es medir por medir, sino que es medir, como decía un compañero por ahí, medir porque eso es finalmente lo que impacta, ¿verdad? Lo que hace los cambios, lo que hace la transformación. No sé si alguien más del grupo tiene otra mirada. Yo, una cosa pequeña, yo
que también tuvimos, entiendo, por lo menos, que tuvimos coincidencia. En este tipo de organizaciones, los profesionales que se ven son muy del lado de las ciencias sociales y que no necesariamente tienen experiencia en voy a hablar, control de gestión, por llamarlo de alguna forma. En el caso particular nuestro, de la fundación donde yo trabajo, nosotros hemos ido a recurrir ahora a, por ejemplo, la Facultad de Economía de la Chile, para que nos ayude en este proceso de generar un primer tablerito con algunos indicadores que nos empiecen a dar en una versión 1.0 una marcha. Después vendrá la 2.0, la 3.0, donde podremos incorporar. Pero yo creo que es bueno el ir apoyándose con gente que pueda aportar por el lado de los números y en complemento con el tema de toda la riqueza que hay en términos de los colaboradores de toda esta ONG. Yo creo que ahí es donde está la gracia y el camino a seguir, ¿no? Apoyarse mutuamente por este lado. Sí, sin duda, lo hemos conversado con las organizaciones, gracias por los comentarios, Carlos Lía, con las organizaciones del Fondo de Fortalecimiento. Hay recursos disponibles en estudiantes quizás de tesis que estarían gustosos de poder trabajar en temas sociales y con los cuales podemos echarle mano para poder hacer algo un poquito más sofisticado de lo que podemos hacer in-house. Así que sin duda es una buena práctica. Vamos con el último grupo para ir terminando, medio ambiente, que fue en realidad un mix entre diferentes temáticas. No sé quién se quedó o quién se pone de voluntario para contar. Edo, dale. Sí, hola Rodrigo, hola a todos, saludos a todos y todas. Bueno, sí, nuestro grupo fue bastante, fue un mix bien interesante en todo caso, conocí a dos personas muy interesantes, y bueno, conversábamos, teníamos experiencias distintas. Margarita, por ejemplo, tenía la experiencia de haber partido con Balloon Latam, entonces ella aplicaba bastante la medición en su trabajo actual. Y bueno, Rodrigo y yo, desde Fundación Madrugada, y él desde Fundación Revuelta, un poco más desde el autoaprendizaje. Pero bueno, sí, en realidad los tres valorábamos y le dábamos bastante importancia a lo que era la medición, y también apuntábamos al final a que lo importante de la medición también era ocupar estos mismos datos para el aprendizaje interno. Esa era una de las formas en las que podíamos nosotros hacer evaluación y ir mejorando nuestros procesos y ir creciendo finalmente como organizaciones. Eso yo creo que podría aportar desde mi grupo. Súper. Nada, bueno, en estos últimos minutos nomás solo invitarlo a seguir el camino. La gracia es que estos videos están grabados, así que a medida que sea pertinente puede ir avanzando de una etapa en la otra, vuelvan a mirarlo. No hay fórmulas mágicas, pero sí hay un proceso que es bastante coincidente en todos los que se dedican a temas de medición de resultados, con algunas salvedades, es más o menos el que vimos en estas sesiones. Así que invitarlo nomás a avanzar en ese camino, ir partiendo a poco, pero partiendo seguro, para que efectivamente podamos, como decía la Lea, en 10 años más, poder estar apoyando a las organizaciones de base en este desafío, en el que Chile está bastante atrasado, la verdad. O sea, comparativamente con otros países, por ejemplo México, que es un pionero en América Latina del tema, probablemente por su cercanía a los gringos, y los gringos son muy orientados a los resultados, es un camino que tiene mucho más avance. Tenemos harto espacio para seguir mejorando, así que nada, espero que les haya sido interesante. Vuelvan a mirar los videos para recordar algunos temas más específicos, pero nada, pues motivarlos a que avancemos en este camino, que es un desafío para todos. Así que agradecer a la Francisca y a Colunga por la invitación de poder compartir con ustedes estos temas tan apasionantes e importantes para la fundación, para las fundaciones, y ojalá podamos trabajar juntos en el futuro y poder avanzar colectivamente en este desafío de medición de resultados. Así que un placer de verlo, y muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias, muchas Rodrigo. gracias. Chao, Gracias, todos, muchas Rodrigo. gracias. Gracias. Chao, que estén bien. Dejaron una encuesta. La encuesta, sí, en el Gracias, chat. Francisca. Ya. A ver si me llega, porque no he tenido las otras. Ok. En el chat. Sí, en el chat del... Ya, perfecto. Que estén muy bien, buena tarde.
Chao, Chao a chao. todos. Chao, que Muchas estén bien, gracias. cuídense, Chao, a chao. cuidarse. Sí. Chao.